los conceptos viscosos más importantes es que un fluido que fluye sobre una superficie tiende a permanecer adherido a la superficie a menos que exista un gradiente de presión adverso suficientemente grande. Entonces, las consideraciones esenciales para la teoría del perfil delgado son que las características de sustentación de un perfil alar por debajo del ángulo de desplome sean insignificantemente afectadas por la presencia de la capa límite, que el perfil aerodinámico esté operando a ángulos de ataque bajos y que la resultante de las fuerzas de presión esté solamente influenciada por el espesor del perfil alar. Se asume que hay suficiente viscosidad para producir la circulación y esto se puede representar en la siguiente imagen. Sin embargo, rechazamos el efecto de la viscosidad en lo que se refiere a la capa límite. Típicamente, los perfiles aerodinámicos tienen un espesor máximo de aproximadamente 12% de la cuerda y una curvatura principal máxima de aproximadamente el 2% de la cuerda. Para la teoría del perfil delgado, el perfil se representará por la línea principal de curvatura para calcular las características aerodinámicas de la sección alar, lo que significa que se rechazarán los efectos generados por el espesor. La circulación declara que, a menos que haya una curvatura local en el flujo, no puede existir circulación o sustentación. La única forma de que el flujo rote es que el fluido que está por encima del perfil, o sea el extra 2, viaje más rápido que el fluido que está por debajo del perfil alar, o sea el intra 2. La representación de esa línea principal de curvatura se hace a través de un flujo en superposición. Por lo tanto, el flujo deseado se obtendrá superponiendo a un flujo uniforme, o un campo inducido por una serie infinita de vórtices de línea de fuerza infinitesimal, que se encuentran a lo largo de la curvatura principal, como te lo muestro en la siguiente imagen. Por lo tanto, la circulación total es la sumatoria de todas las circulaciones de los filamentos de vórtices, como te lo muestro en la siguiente ecuación, donde gamma de S minúscula es igual a la distribución de la vorticidad para la línea de vórtices en la imagen. ¿A qué me refiero con distribución de vorticidad? A la fuerza de los vórtices. ds es equivalente a la longitud de un elemento arbitrario de la línea de curvatura generada por los vórtices. Y gamma mayúscula es positiva cuando su sentido esté a favor de las manecillas del reloj. Entonces, la velocidad total será la sumatoria de la velocidad del flujo libre que no está en contacto con la línea de vórtices y la velocidad inducida por toda la línea de vórtices que componen la teoría del perfil delgado, ya que el flujo potencial satisface la ecuación de Laplace. Un dato curioso es que la condición de Kuta-Joukowski pone una restricción en la distribución de la vorticidad que es consistente con los efectos de la capa límite. O en otras palabras, la condición de Kuta es una condición de frontera viscosa basada en datos empíricos u observación experimental, la cual se estará utilizando para el análisis teórico del flujo incompresible y no visible. Ahora sí, entremos en materia. La porción de la línea de curvatura ds generada por la posición de los vórtices en la imagen de la diapositiva anterior resulta en la siguiente imagen que te colocaré en esta diapositiva. Esta porción ds produce una velocidad o bien un vector resultante en el punto P, que es perpendicular a la línea cuya longitud es r y que une el elemento ds en el punto P. Te coloco unas flechas para que los puedas identificar, produciendo la ecuación que describe la componente de velocidad inducida normal a la línea de curvatura en el punto P, debido al elemento de vórtice ds, de la siguiente forma, donde el signo negativo resulta porque la circulación induce a una velocidad en el sentido de las agujas del reloj y el vector normal con respecto al extra 2 es positivo hacia afuera. También la magnitud está determinada por el campo de velocidad creado por un vórtice. Ahora, para calcular la velocidad inducida como resultado de la línea de vórtices en un punto P, se debe integrar sobre toda la línea de vórtices desde el borde de ataque hasta el borde de salida. La posición a lo largo de la cuerda del punto P será designada en términos de la coordenada en X. La posición a lo largo de la cuerda de un elemento de vórtice ds
será designada en términos de la coordenada en xi. Por lo tanto, para calcular el efecto acumulativo de todos los elementos de vórtice, es necesario integrar sobre la coordenada xi desde el borde de ataque, o sea, xi equivalente a 0, hasta el borde de salida, o sea, xi equivalente a cuerda, sin importar qué valor tenga la cuerda. Tomando en cuenta las siguientes condiciones, te coloco las ecuaciones en pantalla. La velocidad resultante de la línea de vórtices en cualquier punto P que tiene la posición de la cuerda en X está dada por la siguiente expresión matemática. Asimismo, la componente de la velocidad del flujo libre normal a la curvatura principal en un punto P está dada por la siguiente expresión, donde alfa es equivalente al ángulo de ataque y delta sub P es equivalente a la pendiente de la curva principal en cualquier punto P, y también es equivalente a la siguiente expresión matemática, donde z de x o derivada de z con respecto de la derivada de x es una función que describe una línea de curvatura principal. Por lo tanto, si sustituimos esta expresión en la ecuación anterior, se obtiene la siguiente expresión matemática. Debido a que la suma de las componentes de velocidad normales a la superficie deben ser 0 en todos los puntos a lo largo de la línea de vórtices, la velocidad inducida por el vórtice debe de ser igual y opuesta a la componente debido al flujo de corriente libre de la última ecuación. Por lo tanto, la ecuación toma la siguiente forma. Entonces, esta última ecuación debe respetar las consideraciones que se hicieron al inicio. Por lo tanto, la distribución de vorticidad, o sea, gamma de xi, que en realidad es la fuerza del vórtice, satisface esta última ecuación porque se reduce a una línea de corriente, o también conocida como el streamline. Y número 2 es que la distribución de vorticidad deseada también deberá satisfacer la condición de Kuta-Joukowski, o sea, que la fuerza de vorticidad es equivalente a 0, o gamma de C igual a 0. Ahora, con estas últimas consideraciones de la teoría del perfil delgado, los ángulos delta 1, delta 2 y delta 3 y el ángulo alfa son relativamente muy bajos o muy pequeños, de tal forma que se aproximen a 0 y resulten en una reducción de identidades trigonométricas de la siguiente forma. Te la coloco la expresión en la pantalla. Conclusión. Esta es la ecuación fundamental de la teoría del perfil aerodinámico delgado, que es simplemente la condición límite que expresa que ningún flujo puede coexistir en sí mismo si no existe curvatura, y la curvatura principal es el modelo de toda la línea de vórtices. Para aplicar la teoría del perfil delgado, primero resolveremos la ecuación fundamental de la teoría del perfil delgado para este caso del perfil simétrico. Para este caso, en realidad, la línea de curvatura principal coincide con la línea de cuerda y la geometría es solo una placa plana. Para el flujo subsónico que pasa por una placa plana, incluso en ángulos de ataque aproximados a 0, existirá una región de aire muerto o flujo estancado sobre el extra 2. En el caso del perfil real, la nariz redondeada permite que el flujo se acelere desde el punto de estancamiento hacia el extra 2 sin separación. Te muestro una animación a continuación. La solución teórica aproximada para un perfil delgado con dos bordes coincidentes representa un flujo irrotacional con velocidad infinita en el borde de salida, pero con velocidad infinita en el borde de entrada. Como no se tienen en cuenta la distribución del espesor ni los efectos de la viscosidad, o sea, los esfuerzos de fricción, la solución aproximada no describe la variación del flujo alrededor del perfil real. Sin embargo, los valores teóricos del coeficiente de levantamiento obtenido integrando la distribución de la circulación a lo largo del perfil son razonablemente aceptados con los valores experimentales. Cuando lleguemos al caso de estudio, se darán cuenta que lo que acabo de decir tiene aplicación física. Metodología para la obtención de los parámetros aerodinámicos de este perfil simétrico. Número 1. Para la línea de curvatura del perfil simétrico, o sea, dz con respecto a dx, es en todas partes 0
y la ecuación fundamental de la teoría del perfil delgado se convierte en la siguiente expresión. Te coloco la ecuación en pantalla. Es conveniente, para solucionar la integral, introducir la transformación de la coordenada xi en términos de la cuerda, como se muestra a continuación. Te coloco la ecuación en pantalla. De la misma forma se transforma para la coordenada en x en términos de teta. De la siguiente manera, te coloco la ecuación en pantalla. Por lo tanto, los límites de integración correspondientes son los que aparecerán en pantalla. Ahora, si sustituimos las ecuaciones que aparecerán enmarcadas en este momento y considerando los límites correspondientes en la ecuación fundamental de la teoría del perfil delgado, se obtiene la siguiente ecuación. Te la coloco en pantalla. La distribución de vorticidad requerida, que es la ecuación que te coloco en pantalla, no solo satisface la integral, sino también debe satisfacer la condición de Kuta, que es la ecuación que te coloco en pantalla. Significa que la solución requiere el desempeño de esta integral con una función desconocida. Te coloco un cuadro para que ubiques a qué función me refiero, para determinar un resultado conocido. Nuevamente te coloco otro cuadro para que identifiques a qué me refiero. Por supuesto, este tipo de integración es muy diferente al que ustedes vieron en cálculo integral, donde tú usualmente integrabas funciones conocidas para encontrar aquellas desconocidas. Sin embargo, si se usa el concepto conocido como la antiderivada, se puede obtener el siguiente resultado, como aparecerá en pantalla. Los estudiosos del pasado descubrieron que esta solución era válida, ya que se puede sustituir para la distribución de vorticidad con respecto a la solución de la ecuación fundamental de la teoría del perfil delgado. Te coloco unas flechas para que identifiques a qué me refiero, dando como resultado la siguiente expresión. Te coloco la ecuación en pantalla, donde si utilizas identidades trigonométricas se puede reducir esta ecuación de la siguiente manera. Te coloco la ecuación en pantalla. Utilizando estas identidades trigonométricas, n, te coloco un cuadro para que identifiques a qué me refiero. Considera solo los valores de integración y si usamos la regla de L'Hopital se puede demostrar que la expresión de la distribución de vorticidad también satisface la condición de Kuta de la siguiente forma. La ecuación aparecerá en pantalla. Ahora que hemos visto que la condición de Kuta se cumple, el mismo teorema para flujo en estado de reposo con relación a perfiles alares muestra que cualquier fuerza de levantamiento ejercida en la superficie es equivalente al producto de la densidad, velocidad y circulación de flujo. Te coloco la ecuación en pantalla. Y esta fuerza actúa perpendicular al flujo libre. Si aplicamos a esta ecuación la paradoja de D'Alembert, que describe flujos no visibles, rechazando el arrastre, pero tomando en cuenta la circulación descrita por la línea de vórtices de la teoría del perfil delgado, entonces obtenemos la siguiente expresión matemática que aparecerá en pantalla. Entonces, si utilizamos la ecuación de la distribución de la circulación y las coordenadas de transformación, te coloco los cuadros para que identifiques a qué me refiero, el levantamiento por unidad de envergadura resulta en la siguiente expresión matemática que aparecerá en pantalla. Por último, para determinar el coeficiente de levantamiento del perfil, conocemos el que calculamos en el primer parcial. Te coloco la ecuación en pantalla para que recuerdes a lo que me refiero. Podemos concluir lo siguiente, que el ángulo de ataque está en radianes. Si hacemos la derivada del coeficiente de sustentación con respecto al ángulo de ataque, se puede encontrar la pendiente de la curva de sustentación como lo podemos ver en la siguiente ecuación. Por lo tanto, la teoría del perfil delgado produce un coeficiente de sustentación para el perfil simétrico que es directamente proporcional al ángulo de ataque geométrico. ¿Qué es el ángulo de ataque geométrico? Es el ángulo entre la velocidad del flujo libre y la línea de la cuerda del perfil aerodinámico, como te lo muestro en la siguiente imagen. Sin embargo, debido a que en la vida real la distribución del espesor y la capa límite afectan al campo de flujo, la pendiente real de la curva de sustentación bidimensional será típicamente inferior a 2 pi radianes. La distribución de presión
también produce un momento de cabeceo con relación al borde de ataque, por unidad de envergadura, el cual te muestro en la siguiente imagen. Este se encuentra multiplicando la ecuación de levantamiento, que es la ecuación que te voy a colocar en pantalla, por un momento par xi, y se obtiene la siguiente ecuación que aparecerá en pantalla. Por lo tanto, la circulación que genera sustentación de un elemento derivada de xi produce una fuerza hacia afuera de la superficie que actúa a una distancia xi con respecto al borde de ataque. Te muestro un cuadro en pantalla para que identifiques a qué me refiero. A su vez, la fuerza de levantamiento produce un momento nariz abajo o radomo abajo con respecto al borde de ataque. Te coloco un cuadro para que identifiques a qué momento me refiero. Por esta fuerza es que el momento es negativo en la ecuación del momento de cabeceo, porque un momento positivo se dice que sube el radomo, no lo baja. Ahora, si se utilizan las mismas coordenadas de transformación que se utilizaban en el análisis anterior para la obtención de la circulación, entonces obtenemos la siguiente sustitución del momento de cabeceo. Aparecerá en pantalla la ecuación. El coeficiente de momento de cabeceo está definido por la siguiente ecuación. A su vez, el momento de cabeceo por unidad de área, tomando en cuenta una envergadura finita del perfil aerodinámico para perfiles simétricos, es la siguiente expresión. Conclusión. El coeficiente del momento de cabeceo transferido a el cuarto de la cuerda es el coeficiente de momento al cuarto de la cuerda equivalente a 0. O en otras palabras, el cuarto de la cuerda es el centro aerodinámico. La ubicación del centro de presiones es un punto arbitrario en la coordenada X donde la fuerza de sustentación resultante podría ser colocada para producir el momento de cabeceo. Por último, si quisiéramos conocer el centro de presión para un perfil simétrico, se iguala la ecuación del momento de cabeceo con respecto al borde de ataque y el producto de la fuerza de sustentación de la siguiente forma. Te coloco la expresión matemática en pantalla. Y se concluye que para un perfil simétrico el centro de presión actúa también en el cuarto de la cuerda. Ahora veamos la aplicación de la teoría del perfil delgado, pero para perfiles asimétricos. Existe una diferencia entre el análisis para el perfil simétrico y el perfil asimétrico, que en unos momentos más mencionaré. Sin embargo, el método para determinar las características aerodinámicas para un perfil asimétrico, también conocido como un perfil que varía su curvatura, obedece el mismo procedimiento que acabamos de ver en el perfil simétrico. Te coloco una animación para que vayas entendiendo hacia dónde vamos. Entonces, se utilizan las dos ecuaciones fundamentales del perfil delgado, respetando la coordenada de transformación y la condición de Kuta. Son las ecuaciones que te coloco en pantalla. Ahora sí, la única diferencia entre ambos es que cuando resolvimos el caso del perfil aerodinámico simétrico, se resolvió una integral de una función desconocida que era gamma de teta minúscula, para encontrar una constante conocida que era la velocidad del viento relativo multiplicada por alfa. En el caso de un perfil aerodinámico con curvatura o asimétrico, se resuelve la integral de una función desconocida para encontrar una función conocida, que es la velocidad del viento relativo multiplicada por alfa menos la derivada de z con respecto de la derivada de x. Esta integración es mucho más difícil de realizar y se requiere el uso de un análisis por series de Fourier. No entraré en detalle, sin embargo, te presento en pantalla las ecuaciones que describen la distribución de vorticidad en un perfil asimétrico respetando la condición de Kuta, donde es θ equivalente a pi y gamma de pi minúscula es equivalente a 0. Te describo ahora qué significa A sub 0, A sub n y gamma de θ minúscula. A sub 0 es la estación del borde de ataque del perfil. A sub n es cualquier estación desde el borde de ataque. Estación se refiere a cada costilla que compone la envergadura completa de un ala. Pero también la estación se refiere al punto donde analizas el flujo con respecto de la cuerda del perfil en la coordenada x. Y gamma de θ minúscula es la distribución de vorticidad para un perfil asimétrico, o bien pues la fuerza de la vorticidad. Ahora,
que conocemos los elementos que componen el flujo para un perfil asimétrico, te muestro los parámetros aerodinámicos para un perfil asimétrico que obedecen el mismo procedimiento usado en el perfil simétrico, con diferentes estaciones. Te las presento en pantalla. Donde el ángulo de ataque alfa sub 0L es el ángulo existente en el perfil por su curvatura sin la presencia de sustentación. A este ángulo también se le conoce como el ángulo geométrico con sustentación 0. Y el resultado es evidente que es el mismo del perfil simétrico cuando diferenciamos con respecto a este ángulo. De la misma forma que en el perfil simétrico existe un momento de cabeceo con respecto al borde de ataque, un centro de presiones para las diferentes estaciones, un momento de cabeceo respecto al cuarto de la cuerda y un respectivo coeficiente, como un coeficiente de momento con respecto al centro aerodinámico. Las ecuaciones de todo lo que acabo de mencionar aparecerán en pantalla. Conclusiones. Para perfiles asimétricos, el coeficiente de momento con respecto al centro aerodinámico describe los efectos viscosos del flujo en un perfil aerodinámico. Por lo tanto, el levantamiento debido a la inclinación del ángulo de ataque no necesariamente actuará en el cuarto de la cuerda. A su vez, para ángulos de ataque muy cercanos al inicio del ángulo de desplome del perfil, la ubicación del centro aerodinámico con respecto a n cantidad de secciones que pueda tener un perfil asimétrico usualmente se encuentra entre el 23% y el 27% de la cuerda. A continuación veremos un caso de estudio, donde presento la corriente de flujo a través de la geometría utilizada en el caso de estudio dibujada en Xfoil y las instrucciones del caso de estudio. Comencemos. Las relaciones desarrolladas en la teoría del perfil delgado se deben utilizar para calcular los coeficientes aerodinámicos del perfil aerodinámico asimétrico. El perfil aerodinámico es un NACA 2412. Como ya se sabe, el primer dígito define la curvatura máxima en porcentaje de cuerda. El segundo dígito define la posición de la curvatura máxima en décimas de cuerda. Y los dos últimos dígitos representan la relación de espesor, es decir, el espesor máximo en porcentaje de la cuerda. La ecuación para la curvatura principal se define en términos de la curvatura máxima y su posición, que para este perfil es de 0.4 de la cuerda. Desde el borde de ataque, la posición de la curvatura máxima va de 0 menor o igual a x sobre c menor o igual a 0.4. Te presento la ecuación en pantalla. Y hacia el borde de fuga, la posición de la curvatura máxima es de 0.4 menor o igual a x sobre c menor o igual a 1. La ecuación de la línea de curvatura principal que representa esta última es la siguiente. Ok, como parte de la solución utilizaré la metodología de 4 pasos: interpretación, análisis, desarrollo y resultados. Como primera parte, para calcular el coeficiente de sustentación y el coeficiente de momento de este perfil, solo es necesario evaluar los coeficientes A sub 0, A sub 1 y A sub 2. ¿Cómo me doy cuenta de que existen A sub 0, A sub 1 y A sub 2? En los exponenciales de las ecuaciones dadas por el ejercicio. En este caso nos estaban dando exponentes cuadráticos, por lo tanto entonces tendré secciones hacia el cuadrado de esos exponentes. Para evaluar estos coeficientes necesitamos integrar la pendiente de la curva principal para ambas direcciones. Número 2. Por lo tanto, la pendiente de la curva principal se expresará en términos de la coordenada θ, de la siguiente ecuación obtenida en la teoría del perfil delgado, simétrico y asimétrico. Una vez realizada la integración con respecto a cada dirección de las ecuaciones establecidas por el caso de estudio, se obtienen los siguientes valores. Dado que la posición de la curvatura máxima sirve como límite para las integrales,
es necesario convertir la coordenada x, que es 0.4 de la cuerda, en la correspondiente coordenada θ. Para ello utilizamos la transformación dada por la primera ecuación de la siguiente forma. Entonces, la posición de la curvatura máxima se obtiene a través de despejar de la ecuación anterior, que es θ, y el resultado es el siguiente. Haciendo uso de la expresión presentada, es necesario calcular los coeficientes de las secciones para el perfil asimétrico de la siguiente forma. Para calcular el coeficiente de sustentación se hace uso de la ecuación mostrada en el perfil asimétrico de la siguiente forma. Si al coeficiente de sustentación se le resuelve para el ángulo de ataque cuando no existe sustentación, o sea, alfa sub 0L, de la siguiente expresión se obtiene el ángulo de ataque cuando no existe sustentación. O sea, también podemos decir el ángulo de ataque geométrico sin sustentación, de la siguiente manera. Por último, de acuerdo con la teoría del perfil delgado, el centro aerodinámico se posiciona al cuarto de la cuerda, por lo tanto, el coeficiente de momento con respecto al cuarto de la cuerda es el centro aerodinámico de la siguiente forma. Conclusión. Los valores teóricos calculados en este caso de estudio se pueden comparar con los datos obtenidos experimentalmente por Abbott y Tonhoff a través de Airfoil Tools de la siguiente forma, donde en la pendiente de sustentación con respecto al ángulo de ataque podemos comprobar que a menos 2 grados tenemos cero sustentación para este perfil 2412 y a ese mismo ángulo de ataque tenemos un coeficiente de momento de menos 0.05. Con esto estamos comprobando que de forma experimental se han obtenido los cálculos teóricos a través de la teoría del perfil delgado. Gracias. Como parte final del caso, les muestro la manufactura física de un ala aplicando esta teoría, tanto para cada sección del ala como para el molde de la misma. Las referencias utilizadas para obtener la metodología de la teoría del perfil delgado son las siguientes.